Hoy quería comenzar una clase sobre los siervos que cuidan o los ancianos en la iglesia. Esta clase va a tomar 2 clases, no creo que tome 3, quizás puede tomar hasta una tercera, depende del tiempo que tengamos, pero definitivamente va a tomar 2. Y estos son los temas que vamos a ver cuando se trata de los ancianos. Vamos a definirlo, definición de los ancianos, cualidades, la familia del anciano, que es un tema a veces de controversia en algunas iglesias, el papel y sus responsabilidades del anciano y cómo nombrar ancianos. Esto es muy importante porque el rol del anciano aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en muchos lugares. Y es un rol indispensable en el crecimiento de la iglesia, en la edificación de la iglesia. Como ustedes saben, bueno, antes de llegar allí, vamos a ver una escritura con respecto a esto, algunas observaciones introductorias, etcétera, pero son esenciales el rol del anciano y vamos a explicarlo por qué de aquí en adelante. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué yo necesito saber de esto? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué yo tengo que aprender de lo que es un anciano, el rol de un anciano, cualidades de un anciano? Bueno, porque en algún día en Santiago, en Chile, queremos tener ancianos. Y es importante que tú, como miembro de la iglesia, sepas lo que es un anciano. Quizás aspires algún día a ser un anciano. Y si no lo vas a hacer, definitivamente todos necesitamos aspirar a tener las cualidades de un anciano. Hombre y mujer, ¿verdad? Son muchas cualidades que le pide Dios al anciano que todos deberíamos aspirar a tener en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Entonces, vamos a ver alguna introducción aquí rápido. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y les pregunto, ¿a quién le escribió Pedro estas palabras? Se las escribió a todo el pueblo de Dios, no solo a los líderes, no solo a los ancianos. Esta escritura la usamos a veces cuando estudiamos luz y oscuridad o arrepentimiento y hablamos de que todos somos un real sacerdocio. Cuando nos bautizamos, pasamos a ser sacerdotes reales de Dios, una nación santa. Todos y cada uno de nosotros somos sacerdotes. Tú dirás, wow, ¿en serio? Sí, pero es un sacerdote real para Dios, con un propósito, proclamar las obras maravillosas de aquel que te sacó a ti de las tinieblas y te trajo a la luz admirable. ¿Sabes? Este tema del sacerdote, el real sacerdocio, no solo aparece en el Nuevo Testamento, pero definitivamente en el Antiguo Testamento. En Éxodo 19:5 dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes, y este es Moisés y Dios hablándole a todo el pueblo de Israel que había salido de Egipto, que salieron y pasaron por el mar Rojo y están liberados ahora, están en el desierto, le dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Un reino de sacerdotes. Este es el sueño de Dios desde que sacó a su pueblo de la esclavitud. Que el mundo entero se llenara de hombres y mujeres que lo aman a Él. Pero para eso no necesitaba quizás, pero su plan para eso era tener un reino de sacerdotes. ¿Será casualidad que se repiten esas palabras en Primera de Pedro 2:9? Sean un real sacerdocio. No, no es casualidad. Es el mismo sueño de Dios que seamos un reino de sacerdotes. ¿Sabe? En esa época, en Éxodo, el reino de sacerdotes o un sacerdote lucía así más o menos. Se vestían medio raro.
Se vestían de tal forma que la gente reconocieran que eran sacerdotes. Y he estado estudiando esto un poco, pero es una historia muy larga. Pero sí les puedo decir que en esa época, el trabajo del sacerdote, delante de todos los israelitas que habían salido de Egipto, que tenían 400 años en Egipto, no sabían lo que era este tema de un sacerdocio para Dios. El trabajo del sacerdote tenía cuatro responsabilidades. Uno, mostrar a Dios ante los demás. Ayudar en la redención. Ayudar a otros a conseguir perdón de Dios. Interceder por otros y distribuir los recursos a los que más lo necesitaban. Ese era el trabajo del sacerdote. Pero Dios quería que ellos tuvieran sacerdotes para que todo el pueblo se hicieran reales sacerdocios para todo el resto de la humanidad. Y hoy en día tú y yo, como cristianos, somos reales sacerdotes. Todos nosotros, no nada más los ancianos, o el evangelista, o el maestro, o el diácono. Todos somos sacerdotes, todos somos líderes. Todos debemos mostrar a Dios, ayudar a otros a conseguir redención o perdón de Dios, interceder por otros y distribuir recursos a los que más lo necesitan, que es parte de nuestras ofrendas. Y ese es el ministerio de reconciliación que aparece en 2 Corintios 5:18. Nosotros también somos sacerdotes. Y lo menciono porque cuando hablamos de estos temas de siervos de Dios, podemos pensar, bueno, eso no me corresponde a mí. Yo no soy un sacerdote de Dios. Yo no soy un líder en la iglesia. No, si eres un sacerdote de Dios, si eres un líder en la iglesia, hombre o mujer, discípulo y discípula, cada uno de nosotros somos sacerdotes en el reino de Dios. Amén. Es muy importante. Ahora, hablando del liderazgo en la iglesia, ya es una escritura que hemos visto mucho en Efesios 4:11, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones, ¿verdad? Le ha dado personas que son dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores, o los ancianos, en la misma palabra, y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y quiero repetir esto una y otra vez. Es muy importante que entendamos que estos roles del evangelista, los roles que están vigentes hoy en día, el evangelista, los ancianos o pastores, maestros y aún los diáconos, no son roles para la vanagloria de esas personas. Son roles para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Okay? No es un título, no es una estatua que le levantamos a alguien, es sencillamente un rol. Estas personas son discípulos de Cristo como tú y yo, pero tienen un rol específico en la iglesia y son un don o un regalo de Dios para la iglesia. Amén. Entonces, y estas personas, como hemos hablado antes, quiero nada más recalcarlo, trabajan en conjunto. Los apóstoles, los ancianos, los evangelistas, los ancianos y los maestros y los diáconos trabajan en conjunto para edificar el pueblo de Dios. Nadie trabaja independiente, nadie es el jefe del otro, nadie está por encima del otro, trabajan en conjunto y esa es la idea, que siempre estén unidos, siempre trabajando en la unión, siempre trabajando en la armonía entre ellos para poder edificar el cuerpo. Y esto es muy importante recalcarlo porque cuando se transforma en que la iglesia la dirigen los ancianos nada más, no se forma una unión. O los evangelistas son los que dirigen la iglesia nada más. No se forma una unión, tiene que ser un equipo de trabajo. Ya lo hemos dicho varias veces antes, pero quiero recalcarlo, que son un equipo, tal como dice 1 Corintios 12:12, que menciona que son un cuerpo, ¿no? Ahí vemos para el liderazgo, Dios ve el corazón. 1 Samuel 16:7. El hombre mira el exterior, pero Dios mira el corazón. Entonces es importante, cuando estamos hablando de estos roles, no debemos ver el exterior. Oh, cuán elocuentes son, cuán bonitos son,
¿Cuán inteligentes son? No, es el corazón. Dios mira el corazón. Y es difícil para el ser humano mirar el corazón, por eso hay que orar mucho. Hay que tener cuidado de que no caigan en lo que cayeron los apóstoles en Marcos 10:36, que querían ser los más importantes. Concédenos en tu glorioso reino, ¿quién está a tu derecha o a tu izquierda, Jesús? Y Jesús le dice, tú no sabes lo que estás pidiendo, compadre. ¿Cómo es eso que tú quieres estar a mi derecha o a mi izquierda? ¿Puedes tomar la copa que yo voy a tomar?, le dice Jesús. Entonces también hay que cuidar de eso, que no haya rivalidad ni quien quiera ser más importante. Y por último, 1 Corintios 12:12, como les dije, todos somos parte del cuerpo, todos tenemos algo que aportar. Este grupo de liderazgo y los próximos grupos de liderazgo que se siguen formando en cada zona y en cada iglesia comunal, todos somos parte de un conjunto. Amén. Entonces esos son algunos puntos de introducción que quería darnos a todos para tener en cuenta siempre la unión, el trabajo en equipo, el corazón, primero que nada la humildad, primero que nada, como lo hemos hablado muchas veces antes. Amén. Bueno, entonces hablando de los ancianos, definamos qué es un anciano. Bueno, vamos a leer Hechos 20. Hay varias escrituras que mencionan la palabra anciano, pero vamos a leer Hechos 20:28, donde lo define bastante bien que es un anciano. Dice, y este es Pablo hablándole a los ancianos, dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Versículo 30 dice, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Entonces podemos ver que un anciano, según esta escritura, hace dos cosas. Pastorea y está alerta. Pastorea y está alerta. Es alguien que tiene las antenas prendidas a todo tiempo. Es como el águila por encima de los pollitos, como el pájaro por encima de sus crías, mirando que nada les pase, que nadie los ataque, que alejando con la vara cualquier enemigo de las ovejas. Por cierto, la vara del pastor en el desierto no es para pegarle a las ovejas. La vara era usada para alejar a los enemigos de las ovejas, pero no para pegar a las ovejas. Solo un punto aquí para aclarar, ¿no? Entonces, el anciano pastorea, cuida, está alerta. Vamos a ver un poco más esto más adelante. Algunas definiciones de la palabra anciano. La palabra anciano aparece con 3 sinónimos en el Nuevo Testamento. Aparece como la palabra presbíteros o presbíteros, que significa alguien con edad adulta, alguien mayor. 1 Timoteo 5:1 dice, no reprendan con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Estamos hablando de alguien mayor de edad, no estamos hablando de alguien de 15 años, de 20 años, ni siquiera de 30 años. Alguien que en la cultura, en la ciudad, en la sociedad en la que vive, ya se considera que es alguien mayor de edad. Quizás si tú vives en una cultura donde la edad promedio es 50 años, la gente se muere a los 50 años, bueno, quizás a los 40 ya eres un anciano. Pero en una cultura hoy en día de que la gente está viviendo 80, 90 años, pues tiene que ser alguien que sea mayor de edad, alguien que ha vivido un poco. Ahora, tampoco alguien tiene que estar a los 60, 70 años para ser anciano de una iglesia. Pero sí alguien que tenga años caminando detrás de Jesús, experiencia caminando detrás de Jesús, alguien que ha pasado por pruebas, alguien que se ha dado sus golpes y se ha levantado. Entonces no es un recién convertido, y de hecho la escritura que vamos a leer más adelante habla de eso, pero la palabra presbítero significa alguien mayor de edad. La palabra episcopos, que también es una palabra que es sinónima de la palabra anciano, significa cuida de las necesidades del grupo. Es como habíamos hablado antes en la escritura de Hechos, es pastor de las ovejas. Eso aparece en Tito 1:7, en Filipenses 1:1,
En primera de Pedro 5:2 aparece esta palabra episcopos, que significa alguien que cuida de las ovejas. Y después la palabra poimen es un pastor que dirige a las ovejas. Entonces, el pastor de las ovejas que tiene a cargo sus ovejas para dirigirlas en una dirección. No nada más cuidar de que nada les pasa, pero también ayudar a que vayan en una dirección. Llevarlas en un sentido. Como dice la escritura, tú me llevas a pastos verdes o tú me diriges hacia pastos verdes, dice un salmo. Bueno, el pastor, literalmente lo que hacía uno de los roles del pastor en el desierto, es llevar a las ovejas a comer a donde están esos lugares en el desierto donde hay trocitos de pasto verde para comer, que no están en todas partes en el desierto. El desierto que aparece en Éxodo, en Deuteronomio, en Números, no es un lugar así, una montaña con verde y árboles y manantiales, no. El desierto que se refiere Dios y Jesús para un pastor es así. Ahí están las ovejas en el desierto y a veces no es fácil conseguir algo verde. Entonces, el pastor poimen dirige a las ovejas también. Esas tres palabras son sinónimos de un anciano. ¿Okay? Presbíteros, episcopos, poimen, anciano. Y un ejemplo sería primera de Pedro 5:1, donde aparecen las tres palabras en una misma escritura. La primera de Pedro 5:1 dice, los ancianos, o a los ancianos, a los presbíteros, y esa es la palabra original que usó Pedro para escribir esta carta, a los presbíteros que están entre ustedes, yo que soy anciano o yo que soy presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, versículo 2. Cuiden, poimen, como pastores, como episcopos, el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Entonces pueden ver cómo la misma palabra describe el rol del anciano. Estas palabras definen lo que hace el anciano. Cuida, protege, guía, y es alguien mayor. Es como un hermano mayor entre todos los hermanos de la congregación. Los ancianos, porque si ven ahí, dice a los ancianos, siempre usualmente en las escrituras cuando se refiere a direcciones de los ancianos en la Biblia, se refiere en plural, a los ancianos en la iglesia. Y en Hechos pueden ver eso también. Entonces se refiere a una pluralidad de ancianos. Entonces, los ancianos deben ser personas mayores, como son hermanos mayores entre todos los hermanos de la iglesia, que cuidan y guían al rebaño. ¿Ok? ¿Son todos los ancianos iguales o hacen lo mismo todos los ancianos? No. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Sabes? Hay ancianos que se pueden especializar en la iglesia, en un área de la iglesia. No todos tienen que hacer necesariamente lo mismo, como por ejemplo en 1 de Timoteo 5:17, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Es decir, habían ancianos en la iglesia que no dedicaban sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Quizás se dedicaban solamente a cuidar, se dedicaban solamente a guiar, pero habían otros ancianos que predicaban y enseñaban. Habían unos que enseñaban, pero no predicaban. ¿Me entienden? Entonces, no todos los ancianos lucen iguales. Y nosotros, mi esposo y yo, que hemos estado en diferentes iglesias y hemos estado con diferentes ancianos, hay unos que son más administrativos, unos que son más de cuidar, unos son más de enseñar, pero igual siguen siendo ancianos en la iglesia o pueden ser ancianos en la iglesia. Obviamente ya cuando tienes una pluralidad, por lo menos sea una iglesia que tiene 7 ancianos, te podrás imaginar el tamaño de la iglesia para tener 7 ancianos.
6 ancianos son, ¿ves? ¿Entiendes? Sí. Entonces, en esta iglesia en particular que estaba hablando, tienen 7 ancianos, entonces se podrán imaginar todos los roles que ejercen. No van a ser exactamente lo mismo todos, ni con el mismo grupo tampoco. Entonces, el tiempo que nos queda acá son las 9. Quizás podemos pararnos en un ratito, en unos próximos 10 minutos. Cualidades de un anciano. Las cualidades de un anciano están en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Vamos a leer esas dos escrituras. 1 Timoteo 3 dice, se dice, y es verdad, y este es Pablo escribiéndole a Timoteo, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Si debe ser obispo o anciano, otra palabra que se puede suplantar por obispo es líder o dirigente de la iglesia. Es algo noble, no es pecado aspirar a ser líder en la iglesia, a ser anciano, a ser evangelista, a ser maestro, a tener un rol de liderazgo en la iglesia, no es pecado. Pablo dice que es una noble función y es algo bueno que aspirar. Así que el obispo o el anciano, el presbítero, debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso o arrogante y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Tú dirás, wow, hay bastantes exigencias para un anciano, ¿cierto? Pones a ver toda esa lista de cosas, el llamado es bien alto. Pero no nada más se necesitan hombres en la iglesia así, puedes aspirar a tener esos dones y Dios, esas cualidades, y Dios espera que la tengamos. Por eso le decía, todos en la iglesia deberíamos aspirar, no nada más los que quieran ser ancianos, a ser moderados, sensatos, respetables, hospitalarios, todos en la iglesia. Nadie debería querer ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, amable, apacible, todas estas cualidades son para todos nosotros, pero definitivamente para nombrar ancianos en la iglesia, quieres a hermanos que tengan estas cualidades en su vida. La otra lista es Tito 1 del 5 al 9. Esta carta fue escrita por Pablo a Tito, otro evangelista que estaba en otra ciudad, estaba en la isla de Creta. Y le dice, te dejé en Creta, en esta isla, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Parece que Pablo no le dio tiempo, se tuvo que ir. Y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia. Wow, en cada pueblo. De acuerdo con las instrucciones que te di, el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. También, ¿no? Una lista un poco desafiante ahí que le deja Pablo a Tito para nombrar ancianos en Creta. El tema de esto es que muchas de estas cualidades se repiten, ¿no? Tú puedes ver algunas similitudes entre las dos
escrituras, entre las dos cartas que escribe Pablo. Y aquí les puse ambas. Pueden ver que hay varias similitudes. Si lees las dos listas, esposo de una sola mujer se repite, intachable, sensato también. ¿Cuál otro ven ahí que se repiten? Ayúdenme, muchachos. No borracho. Aquí tengo la ayuda de mi audiencia. Aquí. No amigo del dinero. ¿Qué más? ¿Algo más que se repita? Debe ser hospitalario. Hospitalario se repite también. Sus hijos deben ser creyentes, aunque no dice creyentes en 1 Timoteo. Dice Tito, en Tito dice creyente, en 1 Timoteo no dice creyente. Interesante eso, ¿no? Dice que obedezcan y el otro que no sean desobedientes. Entonces, exacto. Ahora, algo interesante es que parece que en Tito se enfoca más en la vida privada y de hecho la lista es un poco más larga que en Timoteo. Ahora, algo interesante que les quería aclarar acá es que estas dos listas, si le podemos poner listas, a la hora de nombrar ancianos, no podemos verlas como lista de calificaciones. Vamos a hacer una lista, un checklist. Ah, sí, no, sí, no, sí, no. Sino más bien cualidades del corazón en el hermano. Estamos buscando cualidades y no una lista de calificaciones. Entonces, algo importantísimo es ver el contexto de esto, ¿ok? Timoteo y Tito. ¿Dónde estaban? Bueno, Timoteo estaba en Éfeso y Tito estaba en Creta. Como ven, dos ciudades aparte de la otra. Se escribieron dos cartas. Pueden ver la banderita azul en Éfeso, la banderita verde en Creta. Se escribieron dos cartas y Tito no recibió la carta de Timoteo ni Timoteo la carta de Tito. Entonces, cuando ellos nombraron ancianos, no fue como, oye, Tito, mándame un WhatsApp a la lista que le mandó Pablo. Ah, no, lo va a unir con la lista que... No. Tito, con el Espíritu Santo en Creta, nombró ancianos de acuerdo a lo que le dijo Pablo, y Timoteo, guiado por el Espíritu Santo, nombró ancianos en Éfeso de acuerdo a las direcciones que le dio Pablo. Ahora, ¿por qué les menciono eso? Porque varias preguntas para hacernos. ¿Podrá ser que Dios nos da más libertad para satisfacer las necesidades locales de la iglesia? ¿Por qué algunas cosas están mencionadas por Pablo en una carta y no en la otra? ¿Es posible tener un exceso de armonía o armonizar las dos? ¿Por qué me refiero? Porque algunas personas pueden tomar estas dos listas y decir, bueno, vamos a hacer una lista exhaustiva. Y si el hermano no cumple con cada una de ellas al pie de la letra, si no es un 7 en todas, no lo podemos nombrar anciano. Eso se llama sobrearmonizar. Más bien lo que debemos hacer es ver el corazón, las cualidades de un hermano mayor que en tu ciudad sobresalga entre todos los hermanos mayores y pueda ser ese pastor que guía, que cuida, que protege. ¿Ok? Entonces, por eso menciono esto, que es importante que nos enfoquemos en las cualidades y no una lista de calificación. Y tú dirás, bueno, para mí más o menos lo mismo. Para ti, si es lo mismo, amén, buenísimo. Pero si podemos ser legalistas y centrarnos más en las calificaciones de sí y no que en las cualidades del hombre. Porque honestamente, que tú consigas a alguien que tome esta lista y sea 7 en todo, bueno, quizás cuando llegue Jesús podemos nombrar a un anciano. Tiene que ser alguien que sí se esté esforzando por esto, que sí esté buscando ser excelente en cada una de estas áreas. Que no sea como, no, a mí no me importa, sí, yo me emborracho una vez a la semana, pero ¿qué importa? No, no. Tiene que ser alguien que en verdad esté esforzando, esté dando todo su corazón, que se esfuerce por crecer en estas áreas, que no lo tome a la ligera, ¿no?
pero sobre todo hablando de la ciudad aquí en Santiago, hablando en Chile. Bueno, ¿cuáles de estas cualidades son las más importantes, las esenciales? Por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes decir, bueno, mira, un anciano en Estados Unidos, alguien para que sea anciano necesita ser hospitalario, porque en Estados Unidos la gente es súper independiente, ¿sabes? No es como que reciben a todo el mundo en su casa, les cuesta eso, no es una cultura calurosa de abrazarte, de recibirte, como quizás en América Latina o Europa. Entonces tú quieres que un anciano en Estados Unidos sea hospitalario. Acá, bueno, obviamente quieres que sea hospitalario, pero acá quizás en América Latina necesitas otras cosas, como quizás disciplina, quizás, bueno, que no sea borracho, porque aquí, que no sea corrupto, que sea íntegro, porque aquí la corrupción es como, ¿no? Todo el mundo desde que nace es corrupto en América Latina. Bueno, una frase muy generalizada, pero tú quieres que sea intachable y por encima de todo, que no haya forma de reprocharle algo a este hermano, ¿no? Entonces, ahora no quiere decir que si tú ahora te sientes tú mismo que no eres tan intachable y quieres ser anciano, no puedes llegar a eso, ¿no? Puedes trabajar en ser un hombre intachable, un hombre hospitalario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar esto hasta acá, porque ya son las 9:10, 9:06, casi las 9:10, y dejar este slide acá con ustedes porque en 2 semanas vamos a regresar acá a estar todos juntos y vamos a analizar este tema de, dentro de las cualidades de un anciano, el tema de la familia del anciano. Porque este es un tema que ha sido de mucha polémica, no nada más en nuestras iglesias, pero fuera de nuestras iglesias. ¿Qué significa que el anciano tenga que ser esposo de una sola mujer? ¿Qué significa que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto en una carta y sus hijos deben ser creyentes en otra carta? ¿Qué significa eso? Y eso es lo que yo quiero que hablemos la próxima vez, porque hay muchas preguntas. Esposo de una sola mujer quiere decir que solamente tuvo una esposa en toda su vida, aún antes de ser cristiano, o pudo tener una esposa antes de ser cristiano, se divorció antes de ser cristiano, pero ahora, siendo cristiano, se volvió a casar. Eso se considera que son 2 mujeres ahora. ¿Qué significa una sola mujer? Significa que si el anciano está casado y en viuda, tiene que dejar de ser casado porque ya no tiene una sola mujer, ya se le murió la mujer. Hay muchas preguntas. Sus hijos deben ser creyentes, deben ser discípulos bautizados o no, o que crean. ¿Qué significa creer? Esa palabra original fue la palabra discípulos o fue la palabra creyentes. ¿Qué significa esa palabra? Entonces, hay mucha tela que cortar en estas dos cualidades que pide Dios en estas cartas, que tratarlas esta noche nos tomaría mucho tiempo, entonces prefiero tratarlas en la próxima clase, tratar este tema de las cualidades de la familia del anciano, y ya nos da el tiempo para terminar todo el tema del anciano. Si nos demoramos mucho acá, nos tomamos una tercera clase para esto. Y en la segunda clase, lo que quisiera hacer es abrirlo un poco al final, porque va a ser más corta que hoy, para preguntas y respuestas. Entonces les voy a pasar esta presentación que hicimos hoy a todos ustedes para que la tengan, que llega hasta acá, hasta este slide, esta presentación, para que la analicen por las próximas 2 semanas. Si tienen preguntas, si tienen dudas, inquietudes, me pueden escribir un correo electrónico, me pueden escribir por WhatsApp a mí directamente, o también a David Hernández, para contestar cualquier inquietud o cualquier pregunta que tengan. Amén. Ya. Hola. Hola, Juan Pablo. Gracias por la clase, Nelson. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, un tema que a mí me interesa mucho con respecto a la organización de la iglesia. Y generalmente siempre estoy haciendo preguntas y averiguando cosas así. Pero siempre tengo una duda de cuando me parece que Pablo le manda a Timoteo, le da la orden de nombrar ancianos en la iglesia. Entonces mi pregunta es, o a lo mejor va a dar quizás para un poco, para debatirlo un poco, él nombra, cuando lo nombra, habla de pluralidad, o sea, más de uno, al nombrar ancianos por iglesia. Entonces mi pregunta es,
Si hoy en día Dios nos permite tener ancianos en la iglesia, acá en Santiago, o en Viña, o donde sea, cuando se nombran ancianos, ¿tienen que nombrarse por parejas de matrimonio o se refiere al matrimonio? No, ahí se refiere a ancianos hombres, no se refiere a la pareja, de un hombre anciano. Pero vamos a tener una sesión de clase de sobre el proceso de nombramiento de los ancianos y ahí vamos a hablar de ese tema. Gracias. Rosana por aquí, a ver. No, yo solo hice así. Hola Rosana. Ah, ok, yo quería que tuviera una pregunta. Chévere verte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Déjame ver todas las pantallas porque no las veo. Nicole, ¿dónde está Nicole? Ay, Nicole. Hola Nicole. Hola, ¿cómo están todos? Por ahí me soplaron que está alguien de cumpleaños por ahí. Un Es pajarito. Barato de cumpleaños. ¡Eso! Sí. ¿Tienes una pregunta o le cantamos cumpleaños? No, ella. Sí, tenía una pregunta. Cumple 32, así que, pero eso. Pucha, no quiero ser incendiaria con esto, de verdad es súper genuino lo que quiero preguntar, pero ¿cuál es el rol de la mujer en todo esto de lo que estás hablando? Porque me llama la atención, quizás no hemos, como iglesia, estudiado mucho el tema y en mis estudios cuando he estudiado como la Biblia y aparecen estos temas, los he pasado bien superficialmente, por eso te pregunto, como ahora lo estamos estudiando, ¿dónde queda la mujer? Muy O buena si pregunta. hay ancianas, porque esto yo lo quiero ver bien bíblicamente, porque al nivel de iglesias hay mucha fauna en cómo se ha organizado, pero yo quiero ver bíblicamente cuál es la organización y qué es lo que dice Dios al respecto. Amén. Muy buena pregunta y de hecho vamos a tener en esta clase de los siervos de Dios, vamos a tener una sección, bueno, quizás va a ser más de una, solo para el rol de la mujer en la iglesia. Ya para que sepan todos ustedes, este es un tema que se viene debatiendo en nuestras iglesias, entre los maestros de iglesia por un tiempo ya. Ya creo que llevan 3 o 4 años en esto y por fin, esta semana de hecho, creo que fue el lunes, recibí el documento final escrito por, creo que son 5 o 6 maestros mundiales de nuestras iglesias, incluido Douglas Jacoby, Anton y diferentes hermanos. Lo acabo de recibir, lo estamos traduciendo al español. Es un documento de 104 páginas más o menos, o 120 páginas más o menos, que habla de este tema, pero yo voy a tratar de resumir todo eso. Y por eso me voy a tomar un tiempo de terminar estas clases para tenerme el tiempo de traducir eso y poder transmitírselo a la iglesia de una manera digerida y todo eso. Pero evidentemente que ese documento que hicieron lo vamos a pasar a todos ustedes para que lo puedan leer y aquellos que quieran tomarse el tiempo de hacerlo. Pero sí, la mujer tiene un rol muy importante en la iglesia y de eso vamos a hablar más adelante también. Pero muchísimas gracias, Nicole. Eso es parte del plan. Sí. No, igual me da como alegría saber que, y tranquilidad que esto se está hablando ya a nivel como, no quiero hablar institución, pero como a nivel de iglesias, como para unificar los criterios. Sí, amén. Súper. No, gracias, Nicole. Muy importante. Gracias. Gracias. Y ahora te cantamos cumpleaños. Será un... ¿Alguien más que tenga una pregunta? A ver. Es que yo no veo todas las pantallas. Levanten la manito para que me salga. Ahí está levantando la ¿Dónde? Leonor. ¿Dónde está Leo? ¿Acá? Aquí con lentes, creo que es de Colombia. Ah, no. Sina. Está saludando, está saludando. Sina, ¿tienes pregunta o estás saludando? Estoy saludando. Hola, Sina. ¿Y dónde está Leo? No la veo. De Colombia. Ah, Leo, alguien más está mandando un chat. Francisco, cuando se abren todos los micrófonos se produce un acople y además las voces se desafan. Gracias, Francisco. Ok, ahora vamos a cantarle cumpleaños
Si nadie más tiene preguntas. ¿Alguien más puso una manito aquí? A ver. Hugo puso la manito. Hugo, Lisana. Hugo. Sí, hola, hola a todos. Quería hacer una pregunta. Finalmente, ¿el concepto de anciano y obispo es lo mismo entonces? Exacto. Anciano, obispo, presbítero, poimén. Poimén es más como un verbo. Episcopos. Todo eso es anciano. Pero también la palabra obispo se puede usar para dirigente de la iglesia, no solo para anciano. Pero como el anciano es un líder en la iglesia, entonces entra dentro de obispo. A la Duque quiere hablar, Caro Duque. Caro Duque quiere hablar. Ok, vamos para allá. No sé si eso te contestó la pregunta, Hugo. Carito Duque. Quería preguntar una cosa por una clase que escuché hace unos domingos, que tú estás mencionando esas características para los ancianos que se nombran, pero también había escuchado de que en el fondo todas esas características de ancianos es algo a lo que debemos aspirar todos en la iglesia, o sea, todos deberíamos de aspirar, todos, no solamente el que es nombrado en la iglesia, a tener esas características de anciano, no solamente el nombrado. ¿Es así? Correctamente. Sería muy lindo que todos trabajáramos en aspirar a esas cualidades, ¿no? Teníamos Imagínense. una iglesia casi perfecta. Esa es la idea. Amén. ¿Alguien más? Livia. Livia. A ver, aquí tengo la ayuda de mi esposita y mi hijita. Mis hijitas. Livia, te escuchamos. Hola. Hola, Francisco. Una pregunta. Cuando Timoteo cuando recibió la orden de Pablo a Timoteo para elegir los ancianos, ¿él estaba capacitado para elegirlos? Me imagino, porque ese es el rol que le da Pablo al evangelista Timoteo. De hecho, el rol de la persona o la persona bíblicamente que se ve en el Nuevo Testamento que nombra ancianos es el evangelista. ¿Ya? Ahora, después vamos a hablar del nombramiento de ancianos, como les dije, en unas próximas secciones adelante, quizás la próxima semana o en 3 secciones más. Vamos a hablar de eso, pero sí, me imagino que sí, porque si no, no le dejaría esa responsabilidad a Timoteo. Porque Timoteo es muy joven y también yo creo que no, por lo que dice la escritura, no fue más de uno, porque él habla que nombre ancianos, entonces debe haber elegido más de uno. Correctamente, sí. Entonces, Yo he leído más de uno, sí. Eso. De hecho, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, dice que mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. O sea, eran varios. Claro. Y ahí se ve que lloran juntos y todo. No sé dónde estaba Timoteo en ese momento, que no llamó a Timoteo. Pero yo me imagino que eran, no sé cuántos serían. Si son 5, 10, 20, pero era más de uno definitivamente. Ya, entonces, esa es la pregunta. Porque si Timoteo en la edad que tenía estaba capacitado para elegir ancianos. Me imagino que sí, ¿no? Obviamente cuando Pablo se lleva a Timoteo, Timoteo estaba jovencito, pero quién sabe ya para la edad para cuando estaba en Éfeso, en ese momento ya quizás ya no era un niñito de 15 años. Ya tendría que haber tenido bastantes años encima ya. Pero muy buena pregunta. A ver, ¿alguien más por acá con la manito levantada? Allá, Gladys y Rodrigo. A ver, ¿le quita el mudo o no? Ahora sí. Hola chicos y chicas. Hola. Es que no sé cómo preguntarlo. Lo que pasa es que hablabas de nombrar un anciano. Al nombrar un anciano tiene que estar casado, pero los dos serían nombrados ancianos. ¿El hombre y la mujer, dice? Solo, claro, si el matrimonio, el hombre y la mujer son nombrados ancianos o solamente el hombre.
Y en el Bueno. caso de que cumpla el requisito solo el hombre y no la mujer, porque a veces pasa que, por ejemplo, puede cumplir el requisito ella, no lo sé. No sé si me entiende, porque puede ser que la esposa no sea justa, no sé, estoy suponiendo nomás, o tenga algún requisito que no cumpla. Sí. No, se nombra solamente al hombre como anciano y la esposa, en este caso, la esposa del anciano. Ahora, evidentemente, en la misma escritura que vimos de Timoteo, que más adelante vamos a ver para los diáconos, hay cualidades o requisitos o cualidades para la esposa del diácono. Entonces, a la esposa del diácono se le pide cierto estándar en la iglesia, evidentemente a la esposa del anciano también, y a la esposa del evangelista también. O sea, es algo que tiene que ir en conjunto, en armonía, ¿no? Pero aquí el que se nombra es el hombre, y la esposa es la esposa del anciano. Pero de eso es el rol de la mujer que vamos a hablar más adelante, y del nombramiento que vamos a hablar más adelante también. Pero muy buena pregunta. A ver, Jan Francis tiene, no sé si tienes audio, mi hermano. Francis, no creo que tienes audio puesto. No te veo con audio. Francis. Tienes que salir y entrar con audio. Quizá tienes que salir y entrar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Te escucho, Francis. ¿Aló, Francis? ¿Aló? ¿Francis? Ya no tienes el mudo, pero no te escuchamos. ¿Ustedes escuchan a Francis? No, ¿verdad? No, nadie escucha. No. Bueno. Te escucho en real, Francis. Debe ser tú. Ahí quizás va a entrar y salir. A ver. ¿Aló, Francis? Bueno, ahí alguien tiene una palabra. ¿Dónde? El caballero que dice, el de arriba, el que tiene la mano levantada, el de abajo, el de abajo, el de al lado, el de al lado. ¿Eh? Ah, el de Teófila, Andrés. Andrés, hola, perdón, no te veía. Sí, hola. Hola, Nelson, buenas noches. Hola, Andrés, buenas noches. Hola, hola. Tú antes comentaste que bueno, los ancianos se juntan como para, o se pueden juntar para una reunión, o tomar una decisión, o hacer una junta, o tomar cierta dirección. ¿Será cuando la iglesia o como movimiento, ya sea en Sudamérica o mundialmente, quiere tomar una directriz? ¿Son los ancianos los que tienen esa autoridad para ir hacia dónde va a ir la iglesia? ¿Son los que dirigen o los que tienen la autoridad para ver en qué situación está la iglesia, hacia dónde vamos a ir, o hacer un plan como iglesia o como movimiento? Sí, según Efesios 4:11, los roles en conjunto de evangelista, de anciano, de maestro y aún de diácono son los que dirigen la iglesia juntos. Siempre se recomienda eso, que dirijan la iglesia juntos. Por ejemplo, en Santiago, por ejemplo, no tenemos ancianos nombrados, pero honestamente el grupo de liderazgo hace el rol de, todo el grupo de liderazgo junto hace el rol de anciano, de evangelista, de maestro, de diácono, todo el grupo de liderazgo junto, ¿no? Si lo quieres ver, yo soy como quizás el capitán del equipo, pero yo no, y el grupo de liderazgo que está acá lo sabe, no tomo decisiones unilaterales o autoritarias o lo que yo digo, sino lo hacemos todo en conjunto y todo en unión, y así debe ser. Pero el anciano sí es como el hermano mayor entre los hermanos. Entonces, pero es una relación armónica, no es uno sobre otro. Ya. ¿Y eso también a nivel planetario?
a nivel Sí, continental. hablando ya de la Organización Mundial de nuestras iglesias, estamos organizados por 33 familias de iglesias. Entonces, cada familia de iglesias funciona como una iglesia, y en el caso de nosotros, que es el Cono Sur, ahí tienes a Sebastián, que es anciano, yo soy evangelista, David evangelista, Cristian evangelista, entonces nosotros 4, y Araujo, perdón, 5, tomamos las decisiones juntos. No las toma solamente Sebastián, que es el anciano. Ahora sí tenemos otro anciano también en Argentina y 2 ancianos más en Bolivia, pero necesitamos más ancianos, evidentemente, ¿no? Por eso estamos haciendo esto. Y a nivel mundial tenemos un grupo que se llama el Grupo Catalítico, junto con los delegados de cada iglesia, y las decisiones las toman las familias de iglesias unidas a través de los delegados de las familias de iglesias, que hay 3 delegados por cada familia de iglesias. Yo soy un delegado del Cono Sur para las iglesias del Cono Sur. Entonces nos ponemos de acuerdo los 3 delegados y damos nuestro voto ahí. Mira, yo opino, nosotros opinamos acá esto en el Cono Sur. Todo el mundo se trata de poner de acuerdo. Pero a veces eso toma como 1 año o 2 ponerse de acuerdo en algo. Hay una vasta organización. Mira, eso no sabía. Sí, estamos bastante bien organizados. La organización ha cambiado, la manera en que nos organizamos desde el 2003 para acá ha ido evolucionando, si se quiere ver así. Eso pues, quizás podríamos hacer toda una clase, quizás sería bueno más adelante, de la organización mundial, regional, local de nuestras iglesias, para que ustedes sepan si estarían interesados, o si alguien quiere, no sé, no todo el mundo se interesa en eso, pero los que se interesen, podríamos conversar de eso. Sí, gracias, Nelson. No, de nada. ¿Alguien más tenía la manito? Creo que Claudio por acá tenía una manito levantada. Claudio. Hola a todos. Gracias, Nelson. Estaba pensando que es algo que hemos discutido varias veces. Cuando dice que nombren ancianos, no sé si da a entender que nombren ancianos de una sola vez. Por ejemplo, nombran 2 el domingo 27, o nombran ancianos en un periodo de tiempo que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, porque si fuese en un periodo de tiempo también está nombrando ancianos. Y la Biblia no lo dice, no dice que tiene que ser de una vez, nombrar 2, 3 o más, entonces lo deja como abierto, que es algo que hemos hablado varias veces, como nos hemos preguntado varias veces. Tiene que ser nombrado 2 o 3 a la misma vez, que la Biblia no lo dice expresamente, o puede ser a lo largo de 2 o 3 años, o el tiempo que Timoteo haya estado en la iglesia, por ejemplo. Entonces, esto sería como a los más estudiosos ahí quizás ver, o quizás más como ver en la historia lo que hizo Timoteo, o lo que hizo Tito, pero me llama la atención eso, porque dice, claro, nombra ancianos, pero eso puede ser en un tiempo más largo. No dice periodo. No dice el timeline. Claro, porque cuando dice, por ejemplo, Jesús dice, vayan y hagan discípulos, no dice que vayan y háganlos a todos de una sola vez. Es un proceso. Entonces, tengo esa duda. Sé que es una duda un poco larga entre varios, pero sí, la podemos hablar también cuando hablemos del nombramiento. Vamos a hablar de eso, del proceso de nombramiento. Pero lo ideal es que en una iglesia haya una pluralidad de ancianos. Pero tienes razón, o sea, tenemos iglesias en nuestras familias de iglesias que nombraron uno y al año siguiente nombraron al otro. Tenemos otras iglesias que han nombrado 2 a la vez, 3 a la vez, el mismo día, la misma noche, ¿no? Lo ideal es que la iglesia eventualmente tenga una pluralidad de ancianos. El cómo y el tiempo. Tú sabes, Dios es muy flexible en esas cosas, ¿no? Creo que va más con la necesidad de la iglesia. Sí, y lo otro también porque, claro, la mayoría de las iglesias no tiene la misma organización que tenemos nosotros, por ejemplo, en Chile. Donde hay un grupo de liderazgo, un consejo de liderazgo, muchas de las iglesias tienen el líder principal y claro, necesita un grupo mayor para que lo acompañe y lo apoye también. Entonces, eso también hace que las distintas iglesias tengan una dinámica diferente. Exacto.
Bueno, para que sepa lo que estábamos mencionando Claudio, tenemos algunas iglesias donde no es que el líder era el único que tomaba decisiones, pero el grupo de liderazgo consistía del líder y él se apoyaba con voces de otros hermanos. Nosotros acá optamos por la opción de irnos por el grupo, como un conjunto, desde el principio. Así no estuvieran nombrado nadie. Desde el principio hay un grupo que trabaja como consenso, como consejo, y las decisiones se toman todas en grupo, no unilateralmente. Entonces, claro, en la medida que tú vas trabajando con ese grupo de personas y Dios ha ido, como ustedes saben, moviendo y quiénes están, quiénes no en ese grupo, esas personas se van entrenando y van eventualmente ejerciendo roles que honestamente tú podrías decir, bueno, yo hablando con John Reos el otro día me decía, ustedes son los ancianos de la iglesia, o sea, no tienen que estar nombrados, pero ustedes están ejerciendo el rol del anciano, quieranlo o no. Y es así. Pero gracias a Dios que es plural, el liderazgo de la iglesia aquí en Santiago es una pluralidad de liderazgo. No hay una singularidad de liderazgo. Y así es lo que debe ser. Pero eventualmente cuando nombremos ancianos, en el caso de nosotros, honestamente podríamos nombrar un anciano, porque no está solo, no está tomando decisiones solo, no es el único que guía, no es el único que cuida, no es el único que direcciona a las ovejas. Entonces, en el caso de nosotros, podríamos tener uno nombrado, por decirlo así, y después nombrar otro, y después nombrar otro. Francis, si quieres, dice mi esposa, buena idea, que escribas tu pregunta, Francis, si no te escuchamos. A ver si escuchamos a Francis ahora. A ver si escuchamos a Francis. Francis, ¿te escuchamos ahora? A ver. Sí, solamente quiero saludar a ustedes solamente, pero escuchar, pero no tengo ninguna pregunta. Oh, okay. Gracias por ese esfuerzo. Y a ver, la señora Leonor tiene la manito levantada. Hola Leo, ¿estás en Colombia, me imagino? Hola Leo, ahora sí te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Sí. Hola, tardes. Hola, mi hija quería hacer una pregunta. Ajá, pregunte. Hola. Hola. Soy Carolina. Y escuché el mensaje, me parece súper interesante porque yo tenía muchas dudas con respecto al tema por cosas que han pasado aquí en la iglesia de Cali con respecto al liderazgo, ¿no? Entonces, creo que con lo que acabas de decir, respondiste la pregunta que quiero hacer. Lo que pasa es que aquí en Cali, el líder, el hermano que estaba liderando la iglesia, pues ya no trabaja legalmente, pues hablando para la congregación. Obviamente él sigue sirviendo como un discípulo de Cristo, pero creo que también se hace similar a lo que están haciendo ustedes, que acabo de escuchar al otro hermano, y es que hay un consejo donde toman decisiones. Pero la pregunta que iba a hacer era, hay hermanos que son voluntarios para liderar la congregación, y son varios, en este momento son creo que 4 hermanos que han sido voluntarios para liderar la congregación. Entonces mi pregunta era esa, o sea, ¿puede un discípulo o un hermano o un maestro ser un voluntario? O sea, no esperar que lo nombren, sino tomar esa decisión. Sí. No sé si me van a entender. Sí. Todos estamos llamados a ser un sacerdocio real. Todos estamos llamados a dirigir. Entonces, siempre
gracias a Dios, ¿no? Dios siempre provee a aquellos hermanos que, nombrados o no, pagos o no, voluntariamente o no, dicen, mira, yo voy a dar un poco más, ¿no? Yo voy a servir un poco más. Y los tenemos, porque aquí tenemos siervos de iglesias comunales que son una iglesia en un lugar pequeño, y pequeño porque tienen, digamos, 20 o alrededor de 20 discípulos en esa área geográfica, y son líderes de esa iglesia comunal, y sirven y son voluntarios. Pero cuando la iglesia va creciendo, quizás tiene recursos para poner a alguien a tiempo completo, que trabaje para la iglesia a tiempo completo, entonces la iglesia puede buscar entre los hermanos quién es el hermano mayor entre ellos que puede ejercer ese rol, que le confiemos la responsabilidad de estar a tiempo completo, y la iglesia sigue creciendo, entonces quizás puede tener a otra persona a tiempo completo y a otra persona, pero eso es un proceso, ¿no? Es un llamado y es un proceso también. Sí. Ya, gracias. No, gracias a ti. Súper. Saludos allá, Luis Enrique. Amén. ¿Alguien más por acá? Hola, Rodrigo y Vicky. Hola, Valtteri Dolly. Hola, Natalia. Hola a toda la familia por allá, donde Agustín, que hay como 40 discípulos metidos en esa casa. Bueno, creo que cerramos aquí cantándole cumpleaños feliz a Eri o a alguien más. A ver, Marité levantó la mano. ¿Dónde está Marité? Marité. Ustedes la pueden ver. Aquí está Marité. Ajá, te vi. Sí. Hola, Marité. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Ah? ¿Cómo están los pololos? Bien, aquí bien juntitos. Eso, puede ser. Una consulta con respecto a los ancianos, que le comentaba a mi esposo, y me gustaría que me diera la respuesta. Es, por ejemplo, si un matrimonio, el esposo solamente va a la iglesia, ¿ya? Y el esposo es bien entregado, es bien evangelista, pero la esposa es incrédula y no lleva una vida correcta como debería ser. El esposo puede ser elegido como anciano en la iglesia si en la casa no hay, al llegar no hay un ejemplo de vida. Bueno, creo que ya me diste la respuesta, ¿no? Evidentemente no. No, ya. Ya, ok, tenía la duda. Sí, la primera iglesia es la casa. Perfecto. Ya. Ok, muchas gracias. Muy buena pregunta.